Hola, te quiero dar la más cordial y bienvenida a una nueva clase, en este caso una clase que representa o que forma parte del módulo número 2 de tipografía y color. Vamos a hablar acerca de las nociones básicas, en este caso de la tipografía, y tomar en cuenta los aspectos esenciales para elaborar un desplegable tipográfico que va a formar parte de nuestro primer proyecto a elaborar en este módulo número 2. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Vamos a comenzar. Tenemos que hablar en primer lugar de la tipografía con sus nociones básicas. En primera instancia tenemos que decir que la tipografía tiene tres dimensiones: una dimensión expresiva, una dimensión comunicativa y una dimensión identificativa. Voy a explicar con detenimiento cada una de estas dimensiones para que me entiendas en relación a estos tres términos. Pero básicamente en esta clase en el cual vamos a elaborar un desplegable tipográfico, nos vamos a enfocar en la parte expresiva de la tipografía. Vamos acá. En cuanto a la parte expresiva, que es la primera dimensión que comentamos al principio, es la primera dimensión que te comenté, y por supuesto es la que vamos a desarrollar con el desplegable, tenemos que decir lo siguiente. Tenemos que decir que la tipografía en su forma, en su aspecto, vamos a llamarlo así, genera una personalidad. Y dependiendo de la tipografía que tú selecciones para un diseño, esta tiene una capacidad de expresar y es capaz de transmitir esta personalidad. Entonces, la variedad de diseños de tipografías crean diferentes efectos en nuestra mente, ¿sí? Dependiendo de la característica que ésta tenga, pues por supuesto, esta va a tener un efecto diferente. Automáticamente, de esta manera, establecemos asociaciones de personalidad de cada tipografía. Y lo otro que podemos decir es que algunas fuentes pueden ser autoritarias, otras pueden ser divertidas, dependiendo de la forma que tengan estas tipografías. La personalidad de una tipografía se extiende a nuestra interpretación del mensaje que transmite el texto. Estas son afirmaciones que dice Ambrose y Harris en Fundamentos Creativos del diseño creativo, en la página 88. Y de igual manera, finalmente, podemos transmitir valores de la persona o de la organización. Y esta parte expresiva, o en este último aspecto que nombra Ambrose y Harris, lo podemos asociar, digamos, a la elaboración o, digamos, la expresividad que puede tener la tipografía en relación a los logotipos. Entonces, vamos acá porque este último aspecto lo vamos a comentar un poquitico más adelante. Bien, tenemos estos tres casos de la palabra diversión. Cuando tú asocias la palabra diversión, tú te puedes imaginar que esta puede tener una forma o una serie de formas muy particulares. Pero posiblemente se te presentan estos tres casos, hay una de estas tres opciones que se nos están presentando acá que refleja de una forma mucho más adecuada la palabra diversión, que posiblemente sea el caso número 3, la tercera opción que tenemos de tipografía. ¿Por qué? Porque es una tipografía mucho más dinámica, tiene unos remates redondos y quizás sea la tipografía que mejor se asocia a la palabra diversión. Y esto mismo puede pasar con esta otra palabra, por ejemplo, diplomacia. Quizás la palabra diplomacia sea una palabra, por supuesto,
distinta a la palabra diversión y que esta puede tener, digamos, una característica de digamos, a nivel político, a nivel de un lenguaje de altura, donde los diplomáticos establecen relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Quizás tú lo puedes asociar con ese tipo de cosas. Y posiblemente la tipografía que mejor se asocia con la palabra diplomacia es la primera opción que tenemos en la parte superior. ¿Por qué? Porque se trata de una tipografía elegante, con unos remates que están asociados a esta palabra. Cuando hablamos de la parte comunicativa, tenemos que decir, ¿verdad?, que se emiten mensajes a través del diseño y los receptores comprenden los mensajes. Tenemos que decir que en la parte, en esta dimensión comunicativa, tenemos que hablar de una función informativa, tenemos que hablar de una función publicitaria y promocional, o en un tercer caso, dentro de esta dimensión comunicativa, tenemos que hablar de aspectos artísticos o literarios. En este caso, cuando se habla de una función informativa, bueno, estamos hablando de que un documento nos pueda servir para estar informados. Por ejemplo, la prensa, o por ejemplo, podemos hablar de una revista o de un portal web. Cuando hablamos de la función publicitaria o promocional, estamos hablando, pues, cuando se trata se intenta vender algo, un producto, un servicio o cualquier un producto que pueda ser comerciable. Y cuando hablamos de la función comunicativa en relación a los aspectos artísticos o literarios, bueno, evidentemente estamos hablando de una producción literaria, bien sea una novela, un ensayo o cualquier soporte editorial. Fíjate acá, tenemos estos dos casos de una función comunicativa. Tenemos el caso de una función, de una diagramación de una página de un periódico, donde sí, efectivamente, estamos hablando de una función evidentemente informativa, ¿ok? Donde se nos establecen o se nos presentan unos textos diagramados de una manera puntual y específica que te hacen ver que a tu izquierda tienes un periódico y a tu parte derecha pues tienes una página diseñada de un folleto informativo de elaboración de paisajismos o de jardines para empresas o para residencias, ¿no? Y la importancia que esto tiene y el descuento que puedes tener en favor de que esta empresa te preste un servicio, ¿no? Entonces, tienes una función también informativa, con una diagramación completamente diferente porque se trata de una página de una revista aparentemente. Y cuando hablamos de la dimensión identificativa, ¿qué se nos puede presentar? Bueno, se nos presenta la tipografía como imagen, ¿sí? Porque ya no se trata solamente de que la tipografía sea, digamos, un elemento que te permita leer o que te permita comunicar, sino que ya la tipografía pasa a una dimensión de imagen, ¿ok? Entonces la tipografía comienza a usarse como un símbolo o como un icono, donde ésta es capaz de comunicar algo más que el significado de las letras y donde podemos asociar a una empresa a través de imágenes visuales o letras que la componen. Entonces tenemos el caso de cuando la tipografía pasa a una dimensión identificativa. Efectivamente, tú puedes identificar a través de estas letras de Netflix que esas tipografías con ese color y con ese pequeño movimiento que tienen estas letras y con esa disposición, esas letras o esas tipografías son capaces de identificar a una marca. Y lo mismo puede pasar con Sony. Pues estamos hablando de dos marcas que son importantes en el mercado mundial, donde efectivamente tienen características totalmente diferentes, donde una puede tener, digamos, donde no tienen ningún tipo de remate, y ya vamos a hablar un poco acerca de eso,
y que están identificados en un color rojo, y tienes otra tipografía, la de Sony, con unos remates muy particulares que son capaces de identificarte esa marca en particular. Y abordando un poco más el comentario que te hice en la diapositiva anterior, tenemos que hablar de la anatomía de la tipografía. Fíjate acá. Cuando hablamos de la anatomía de la tipografía, tenemos que decir cómo se puede presentar esta a nivel estructural. ¿Ok? Entonces, tenemos que decir que esta tipografía puede ser bold o negrita cuando es gruesa, esta tipografía. Puede ser light cuando esta es fina. Puede ser condensada cuando esta tipografía es comprimida. Imagínate que esta tipografía condensada, imagínate que tú la agarras de los dos extremos y la aprietas hacia adentro. O puede ser extendida si tú la agarras por los extremos y la alas hacia afuera. Puede ser itálica cuando esta es cursiva. Puede ser script cuando esta tipografía es manuscrita. O puede ser outline cuando esta tipografía es conformada solamente por líneas. En cuanto a estas características, tú puedes conseguirte con tipografías, o en este caso con fuentes, donde ellas tienen, digamos, distintas variantes. Por ejemplo, de la fuente Poppins, tú puedes conseguir que esta fuente o esta tipografía puede ser regular, puede tener una versión light, puede tener una versión medium, bold, extra bold o black. Incluso tú puedes, si tú seleccionas esta tipografía, puedes encontrar incluso muchas más variantes de ellas. ¿Ok? Simplemente en esta diapositiva te estoy presentando algunas opciones que puedes encontrar de esta fuente en particular. Importantísimo acá, ¿qué se nos pueden presentar dentro de la anatomía? Bueno, estas dos variantes principales, ¿sí? En el caso que tienes a tu izquierda, okay, esos remates que tú encuentras allí, encerrada en esos círculos en verde, es lo que nosotros conocemos como serif o serifas, en español, serifas. Esos remates, muchos de ellos te van a proporcionar características en una marca o en un mensaje, ¿no? Muchos de ellos pueden dar un aspecto de elegancia a una tipografía. O cuando esta tipografía no tiene remates, es lo que se conoce como sans serif o tipografías que son palo seco. Dentro de esta característica de la anatomía de las tipografías, dentro de la clasificación de las tipografías que tienen serif, podemos encontrar que una puede clasificarse como romana, otra puede clasificarse como egipcia, Didon, Clarendon, gótica o germánica, dependiendo de cómo sea, digamos, esta tipografía con esos remates. Ella puede tener distintas clasificaciones. Es decir, es romana cuando ella tiene este remate sumamente elegante con esta característica, pero puede considerarse egipcia cuando el remate del serif es cuadrado con esta característica en particular. Pero si es mucho más fino, puede ser Didon, como se presenta acá en este caso. La tipografía puede ser Clarendon si esta tiene, digamos, este remate con esta característica combinada. Puede ser recto abajo, recto aquí y con esta ligera curva arriba. Y lo mismo va a pasar con todas las letras. Y de igual manera puede ser germánica o gótica cuando ella tiene esta característica, digamos, como que si fuese una tipografía medieval o como esas tipografías que se utilizaban en el siglo XV o siglo XVI. Ella puede ser sans serif o palo seco dentro de esta anatomía. Ella puede tener, digamos, como no tiene remates, ella puede ser geométrica cuando está basada en geometría. Fíjate que esta tipografía de arriba, ella está basada en círculos, cuadrados, rectángulos, incluso estos remates pueden ser triángulos. Esta letra A, por ejemplo, puede salir de un triángulo. Ella puede ser cuadrada si la estructura de todas las letras que conforman esa fuente parte de un cuadrado. Puede ser grotesca
si esta tipografía tiene esta característica en particular, o puede ser humanista si esta tipografía tiene unos remates distintos a la geométrica, donde los remates son mucho más, digamos, un poquitico más delicados, vamos a llamarlo así, donde la S tiene una característica muy particular, o donde la M tiene estos remates que no terminan en punta acá, como tú lo ves en la geométrica. Entonces, dependiendo de la morfología que de cada una de ellas, tú te puedes encontrar que esta anatomía de estas tipografías, bien sean con serif o palo seco, pueden tener unas diferentes clasificaciones. Y dentro dentro de las tipografías que son experimentales, bueno, aquí encontramos todas aquellas que no son ni con serif ni palo seco. Entonces allí las podemos englobar a muchas de ellas, aquellas que pueden ser caligráficas o las script, que las mencionamos al principio, aquellas que pueden ser decorativas, que puedan tener estas características, o aquellas que puedan ser gráficas cuando existen, digamos, algunos remates internos donde esta tipografía tiene una decoración adicional. Tenemos que hablar en esta clase de interacciones tipográficas. De igual manera, nosotros ya tenemos un camino recorrido en relación a las formas. ¿Te acuerdas que hablamos de distintas interacciones, no? Entonces, tenemos que hablar de fusión tipográfica cuando ellas realmente se unen. Tenemos que hablar de superposición cuando una de ellas se superpone por encima de la otra. Tenemos que hablar de intersección cuando existe, digamos, un cruce entre ellas, pero este cruce tiene que ser definido, es decir, que yo pueda seguir leyendo en este cruce que esto se trata de una letra F y que esto se trata de una letra H. Importante tener eso muy en cuenta. Y lo mismo tiene que pasar con las otras interacciones. Cuando tú hagas fusión o cuando hagas superposición, deben leerse claramente que existe una letra H y una letra F. Importantísimo allí. Pero tenemos que incorporar dos interacciones más. Una que se denomina extensión, donde yo extiendo una parte importante de esa tipografía, y tengo que hablar también de contraforma. Importantísima esa acción o esa interacción, porque es aquella que me permite crear un vacío con esa tipografía a través de una forma que se encuentre interactuando con esas letras. ¿Ok? Esa sensación de vacío, de lleno con la forma y el vacío de la tipografía es lo que se va a conocer como contraforma en la acción tipográfica. Importante. ¿Qué armonías vamos a incorporar en esta actividad? Bueno, armonía por tríadas y tetraédicas. Ya las voy a explicar a continuación. Cuando hablamos de una armonía por tríada, tenemos que hablar del trazo de un triángulo equilátero en el círculo cromático y se usan colores que coincidan en cada vértice de este triángulo. Es decir, yo voy a rotar este triángulo, o supongamos que yo me decido por esta composición de tríadas. Bueno, yo tengo que armar una composición entre este verde, este naranja y este violeta que está entre la transición entre el magenta y el violeta puro. Entonces esta combinación de tres colores es la que me va a dictar el orden de la armonía cromática del desplegable tipográfico que pienso elaborar correspondiente a esta clase. De igual manera, yo puedo hacer rotar este triángulo y la coincidencia que se dé entre los tres vértices es la que yo voy a utilizar para la armonía cromática. Y lo mismo va a pasar con
la armonía cromática tetraédrica. Yo voy a trazar un cuadrado con esta, digamos, con esta particularidad, donde yo pueda establecer que el encuentro entre los vértices del rectángulo es lo que me va a permitir usar la combinación cromática de 4 colores. Vamos al desplegable tipográfico. Fíjate, cuando hablamos del desplegable tipográfico tenemos que hablar de, digamos, un formato alargado que está compuesto por 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Donde en cada una de esas partes yo voy a incorporar 3 tipografías, 3 letras, en este caso R, D y M, y estas 3 deben de estar presentes al menos en todas las láminas. Es decir, fíjate, si yo divido este desplegable en 5 partes, tengo una parte magenta, una parte en amarillo, otra parte en azul, otra parte en amarillo y otra parte en magenta. ¿Ok? Entonces, en cada una de estas partes yo debo incorporar al menos una R, una M y una D. Y a partir de allí yo debo armar una composición tipográfica. ¿Ok? Donde, en este caso, utilizo una armonía por tríadas y donde yo empiezo a jugar con esos elementos. ¿Okay? Donde yo empiezo a jugar solamente con la R, la D y la M, acompañado de algunos remates o algunas líneas, ¿sí? Y puedo hacer que estos planos tengan una ligera curva orgánica acá y empiezo a jugar con ese elemento donde este plano azul se conecte con la M y voy rotando la M y de igual manera que la D vaya sangrando hacia afuera, ¿ok? Y que se vaya fusionando la R que tengo acá, tanto con el plano como con la D. Entonces de esa manera yo puedo ir estableciendo las distintas armonías a nivel de forma y a nivel de color con el uso de la tipografía. Fíjate que en esta tercera lámina de este desplegable yo tengo varias D, tengo 2 M y tengo 2 R. Eso también es válido, ¿ok? Entonces fíjate cómo se fusiona este plano amarillo con la R e incluso todas las tipografías acá van en amarillo o están planteadas en amarillo. Y eso te lo va a ir diciendo la armonía cromática que tú selecciones en este caso y también el mismo equilibrio cromático que tú vayas planteando dentro de la composición. ¿Ok? Entonces fíjate que de igual manera, al ir pasando por cada sección de este desplegable, bueno, tú vas a ir encontrando cómo y de qué manera tenemos esta R, cómo se toca con la M acá, ¿sí? Y cómo esta desangra por aquí. Entonces es como una especie de juego donde vamos a encontrar la estética de la tipografía, ¿ok? Donde fíjate que yo no pudiésemos reconocer ninguna palabra acá, sino simplemente vamos a jugar con la estética que se puede plantear a partir de la tipografía. Vamos a ver un segundo ejemplo acá. Y tenemos una armonía por tríadas de igual manera, donde la A, la G y la S comienzan a establecer un juego cromático, un juego visual, un juego de ritmos, y está planteado, digamos, un escenario bastante parecido, ¿verdad? Donde tenemos un cuadro acá, otro cuadro acá, y ellos se van, digamos, en algunas oportunidades se extienden hacia este cuadro verde, hasta esta sección verde, y en algunos casos puede tener este remate y en algún caso yo puedo, digamos, utilizar estos remates que me permitan ir asociando cada uno de esos elementos, donde la A sangra aquí, donde se conecta con la G y la S y se fusiona aquí con este plano verde. Fíjate que hay muchas cosas y muchas sensaciones que tú puedes lograr a través de esta actividad, ¿no? ¿Cómo puedes divertirte con el uso de la tipografía? ¿Cómo puedes hacer que la G se acueste
en el formato, se conecte con la A, la S y se pegue aquí también con esta G y vas creando, digamos, esa fusión entre los elementos y que los elementos se intersecten acá. O sea, puedes establecer muchas cosas, puedes hacer un discurso muy dinámico con esta actividad. Claro, indudablemente, yo debo decirte que la clase práctica te va a servir de mucho para poder comprender cómo vas a elaborar este proyecto, ¿no? Simplemente en esta clase teórica yo te estoy diciendo, digamos, o te estoy presentando algunos ejemplos que son válidos para la elaboración de esta actividad. Vamos a un tercer ejemplo. En este caso, fíjate que este caso es mucho más marcado el uso de los planos, ¿no? Un plano verde, un plano violeta, un plano verde, un plano violeta y finalmente un plano verde, ¿no? Donde se va cruzando e intersectando cada una de las letras, donde se van fusionando con los planos. Y fíjate que esta composición es interesante porque no va acompañada de otro elemento, de líneas o de otros elementos adicionales, ¿no? Simplemente acá es letra y plano, tipografía y plano, color. La mancha del color es muy importante acá en este trabajo y cómo se logran los contrastes cromáticos, este verde acá con este violeta, y se establece esta diferencia cromática con el amarillo, y cómo los elementos se van entrelazando y se van cruzando y se van intersectando, y de igual manera también se van fusionando, ¿no? Y se van creando las contraformas que se necesitan para, para que hacer que esos elementos también a través de la contraforma se vayan sintiendo dinámicos, que no sea nada aburrido, que sea algo entretenido, algo para ver, donde sea algo interesante también de ver y que en una situación como esta tarea, pues que te estoy poniendo en este caso, donde no sea algo, digamos, tan constante, algo tan estático, no, o sea, simplemente es una oportunidad para que tú juegues con esos elementos, los rotes, los acuestes, le des movimiento y que hagas que esos elementos interactúen. Aquí tenemos una composición de 4 colores, una composición cromática tetraédrica, donde importante aquí la inclinación, ¿no? La inclinación de todos esos elementos a través de esta diagonal, y toda la composición se basa en esa diagonal, ¿ok? Donde fíjate que tenemos los planos aquí, violeta, verde, naranja, verde y finalmente violeta, donde es importante tomar en cuenta, eh, que esta tipografía es una tipografía basada en serifas, donde juegan un papel elegante dentro de esta composición, pero al mismo tiempo dinámico, donde se suceden estas cosas, donde se conecta una serifa con una línea, bien sea con un plano acá, bien sea con otra. Entonces tú vas estableciendo esas relaciones entre una tipografía y otra. Y vas jugando con los planos también, donde tiene este remate acá relacionado con la serifa. Eso es importante en esta composición. No estoy diciendo que debas hacerlo de esta manera, pero fíjate que este ejemplo tiene esa particularidad, tiene esa característica, ¿no? Y, y esos elementos empiezan a tener una participación importante. Por ejemplo, esta K invertida que se fusiona con esta línea acá, esta línea que parte, que quiebra aquí y que al mismo tiempo se eh, enlaza con esta P, ¿no? Entonces, son muchas de las cosas que puedes hacer en este trabajo creativo. Y finalmente acá con una tipografía cuadrada, una tipografía con características egipcias, donde ese cuadrado o ese rectángulo tiene una participación importante con estos remates que son cuadrados, a eso me refiero, ¿no? Donde se fusiona con unas líneas que van y vienen, donde existe este juego de cuadriculado de,
de la tipografía, pero que al mismo tiempo va desencajado, no es estático, es un cuadrado o son una serie de cuadrados y de rectángulos que tienen un movimiento constante dentro de esta composición. Y eso es importante. Y fíjate que acá es importantísimo entender que hay un solo plano rojo acá, ¿sí? Y el resto de los planos son o verde claro o azul claro o azul oscuro. Y eso también es válido. Tú puedes destacar un plano con solamente un color y que ese plano funcione como una especie de singularidad o como una especie de centro de interés dentro de este desplegable tipográfico. Finalmente, vamos a las asignaciones. Me vas a entregar y subir a tu Trello. Me vas a hacer 2 composiciones tipográficas en formato desplegable. Vas a seleccionar 3 tipografías, 3 letras en este caso, y con ella vas a elaborar 2 composiciones diferentes, valiéndote de recursos e interacciones. Y vas a hacer una composición cromática por tríadas y otra composición cromática tetraédrica. Importante acá que ambas composiciones deben ser diferentes tanto en forma como en armonía cromática. Dentro de tu tablero Trello hay una pestaña que dice recursos y dentro de esta pestaña de recursos hay una tarjeta que dice tipografía de usos frecuentes. Yo he ido subiendo bastantes fuentes allí que las puedes descargar y las puedes instalar en tu PC. Estas tipografías normalmente son muy buenas para hacer este trabajo. De todas maneras, si ninguna de esas tipografías que están allí son de tu agrado, porque quisieras trabajar otro tipo de tipografía, bueno, y no estás seguro, puedes hacerme una consulta de cuáles tipografías te llaman la atención y yo te puedo dar sugerencias de cuáles de ellas o con cuáles de ellas pudieses trabajar eh, o puedes elaborar este proyecto. Eh, Déjame saber si tienes alguna duda en relación a esta clase teórica. Nos vemos en la clase práctica, donde te voy a explicar muchos más detalles acerca de este desplegable tipográfico, donde te voy a dar algunas técnicas que te pueden ayudar de mucho y donde podemos conversar muchísimos aspectos que no están cubiertos en la clase teórica. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.